Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Estamos en un episodio más de Resiliencia en Línea. Amigos de la plataforma, un saludo muy cordial. Vamos a platicar sobre la reforma política encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que puede significar y lo que puede significar la oposición del Partido Verde y el partido del PT. ¿Qué significa? En primer lugar, más o menos ya hemos escuchado lo que significa esta reforma electoral. No vamos a platicar de sus puntos, ya se ha platicado en medios de comunicación de ellos, sino los impactos, las implicaciones que esto tiene. Pero dos puntos de lo que sí podemos decir de lo que implica esta reforma electoral. Uno, que se van a reducir los montos para los partidos políticos en general, y esto implicaría un ahorro al presupuesto público. Dos, que se van a mantener los puestos plurinominales para senadores y diputados, algo que le ha preocupado mucho a todos los partidos políticos, menos a Morena, que le impulsa, sí al PT y al Partido Verde Ecologista, los dos aliados del partido Morena, pero se mantienen estos puestos plurinominales. Eso sí, dice la presidenta, muy claro, tienen que salir a buscar el voto, tienen que ganarse el voto de las ciudadanas y los ciudadanos. Y a eso se oponen los partidos PT y Verde, y no te digan los demás. Pero a esto se oponen los dos aliados del partido de Morena, que se les pida a todas y a todos los futuros legisladores que salgan a buscar el voto popular. Eso es algo que está a prueba. Resulta que hay voces que dicen, incluso dentro del propio partido político de Morena, que esta reforma no va a pasar. Para empezar, porque no existe consenso de esos dos partidos aliados de Morena, PT y Partido Verde. ¿Qué puede implicar esto? Vamos a centrarnos en eso. ¿Qué está implicando esto de que no haya consenso con estos dos partidos, Partido del Trabajo y Partido Verde? ¿Qué significa? En primer lugar, puede significar el fin de la alianza de estos tres partidos, algo que tendrían que esperar que sucediera en algún momento. Estos tres partidos aliados no es una alianza por siempre, depende de circunstancias. En primer lugar, depende de si hay simpatía, cercanía ideológica, y no hay nada de acercamiento ideológico entre el Partido Verde y el Partido de Morena. El Partido de Morena, más o menos sabemos de su perfil ideológico. Del Verde también, históricamente, es más bien una marca de empresa política que básicamente se vende al mejor postor. En su momento al PRI, en su momento al PAN, ahora Morena, y tal parece que cree tener ya suficiente fortaleza política para desafiar una iniciativa de Claudia Sheinbaum, una iniciativa del partido de Morena. Vamos a ver qué significa esto entonces. Pero en primer lugar puede significar el fin de la alianza entre estos tres partidos. Que el Verde ya sea una marca capaz de competirle a Morena. Eso no necesariamente es bueno. Hemos visto cómo es que la oposición ya no es competencia para el partido de Morena, y por oposición hasta ahora entendemos a PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, cada uno por separado, e incluso juntos no llegan a ser competencia para el partido hegemónico en estos momentos, el partido de Morena, y no llegan a ser oposición para el gobierno que representa a Claudia Sheinbaum. Pero aún así el Verde considera que ya puede ser una marca capaz de competirle a Morena, y por eso es su oposición. Siente que los números le alcanzan para lanzar candidatos propios para ciertas plazas públicas, de cargos públicos, en ciertas plazas del país, ya sea en algunos estados, algunas entidades federativas, ya sea en algunos municipios importantes, algunas ciudades importantes. Esa es una primera implicación, que el Verde considere que ya es una marca capaz de competir. En alianza, desde luego,
con otros partidos menores, paradójicamente menores al Partido Verde mismo. En su momento el Partido Verde era un partido pequeño, ahora ya está fortalecido precisamente por la alianza con Morena. Y si el Verde ahora considera que tiene la capacidad para competir a Morena, es en alianza con otros partidos que paradójicamente ahora son menores a el Partido Verde, que puede ser el PRI mismo, que ya es una fuerza muy pequeña, o el mismo PT, o el PAN en ciertas plazas de cargos públicos. En primer lugar, entonces, el Verde ya considera que tiene esa marca y que puede competirle a Morena y que incluso con alianzas de otros partidos. Esto nos lleva a otra cosa, que a diferencia del PRI, el PRI inició, cuando inicia el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador y o de Morena desde 2018, el PRI vino acompañando algunas de las iniciativas importantes de Morena y o de López Obrador. Nada más que sintió que tenía la fuerza, la fortaleza para desafiar precisamente a las iniciativas que tenía Morena o que tenía Andrés Manuel López Obrador, y decidió romper con esa buena relación que tenía, que si no alianza, esa buena relación que tenía con Morena, y decidió más bien oponerse a las iniciativas de Morena o de Andrés Manuel López Obrador y aliarse al Partido Acción Nacional, al PAN. Y resulta que ya vemos cómo le resultaron las cosas al PRI y al PAN mismo. Las cosas simplemente no les han resultado desde 2018 a la fecha, y más bien cavaron su propia tumba, se puede decir así. En cambio, el Partido Verde sí esperó, fue paciente para esperar. Dijo en su momento, durante el gobierno de López Obrador, no es el momento para independizarnos, necesitamos de seguirnos fortaleciendo más. ¿Qué ganó con esto? Gubernaturas de San Luis Potosí, de Chiapas. Tal parece que lo han hecho bien. Ellos consideran que lo han hecho suficientemente bien como para que incluso en San Luis Potosí la actual esposa del actual gobernador de San Luis Potosí quiera ser candidata para seguir como gobernadora de esa entidad federativa, lo cual implicaría un acto de nepotismo, y eso no le importa al gobernador actual de San Luis Potosí. Es decir, ese es otro acto más también de desafío hacia Morena, y es un acto de desafío hacia la presidenta, que también se ha manifestado en contra de que la esposa de cualquier persona de cargo público sea quien le supla en el puesto que debe de cambiar en una elección popular. Entonces, el Partido Verde, a diferencia del PRI, consideró esperar, y tal parece que ese momento de esperar llegó, terminó, y considera que si tiene que romper en estos momentos su alianza con Morena, lo va a hacer, y que le alcanzan los números. Esa es una de las implicaciones que tiene este rompimiento con esta alianza. Desafiar a Morena y desafiar a Claudia Sheinbaum se puede dar también con cierta facilidad para el Verde, porque el Verde, comentamos, no tiene ideología política muy afín o afín a Morena al menos. La verdad es que si alguien tiene claro cuál es la ideología del Partido Verde, que no la haga saber, pero esa ideología en todo caso ni es proambientalista, ni es pro de izquierda, ni es progresista, es, hasta donde alcanzamos a ver, acercarse al mejor postor, al que le pueda ofrecer mejores condiciones como marca de partido político. ¿A cambio de qué? De prebendas políticas. A diferencia del PT, que sí tiene su ideología de izquierda, históricamente también. Por eso es que en el Partido del Trabajo milita Gerardo Fernández Noroña, por ejemplo, y no podría estar Gerardo Fernández Noroña, pero ni de cerca, en un partido como el Verde, sin ideología política. El PT sí tiene esa ideología política y es de izquierda. Y también Morena creo que está consciente de que debe de terminar con esa alianza, precisamente porque gracias a esta gestión, a esta alianza política, Morena le está haciendo ganar fuerza política al Partido Verde.
En algún momento también seguramente lo vislumbraron quienes hicieron esa alianza, quienes se encargaron de esa alianza, Andrés Manuel López Obrador para empezar en el sexenio anterior, y sabían a la vez que tenía que terminar en algún momento porque en algún momento iban a ser lo suficientemente fuertes como para competirles. Deben de estar conscientes entonces los liderazgos de Morena y Claudia Sheinbaum de que esta alianza debe de terminar antes de que se convierta en un problema. ¿Ese momento llegó? Tal parece que sí. No es que de repente tengamos certeza de que en 5 años termina esa alianza, en 10 años, sino en función de cómo se presentan las circunstancias, y las circunstancias se están presentando en este momento, en donde el Verde ha manifestado que no apoyará la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum en cuanto a una reforma política. Este exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, comentó que ya se tiene 95% de avances y de acercamiento y de coincidencia con esa propuesta de la presidenta, pero que falta 5%, y ese 5% ahí está, lo que no se alcanza a negociar. Y lo que a fin de cuentas tal parece que lleva a que no haya entendimiento y que muy posiblemente el Partido Verde no vote a favor de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho, ya mandamos la propuesta, quien no vote a favor de ella, y refiriéndose a sus aliados, partidos aliados, al Verde y a PT, pues que los juzgue la sociedad. Es decir, el Verde y el PT saben que van a ser juzgados precisamente por los votantes, pero estos partidos consideran que son capaces de ganar la simpatía, aún así, de esa población que vota por estos partidos políticos por ahora aliados a Morena. Pero déjenme decir también, desafiar a Claudia Sheinbaum es desafiar a la persona más poderosa de México en estos momentos. ¿Por qué? ¿Por qué decimos la más poderosa? Creo que también se ha dicho mucho. Aquí repasamos algunas cosas. Porque tiene el control, el control que tiene Morena en el país es territorial. Por ejemplo, piensen en sus siervos de la nación. Tiene autoridad moral, tiene una gran autoridad moral este partido de Morena y Claudia Sheinbaum por todo lo que han impulsado desde este gobierno federal, porque incluso tienen acercamientos y tienen simpatía con el actual poder judicial en la nación. Desde luego, para empezar, en el poder, en la Suprema Corte de Justicia, tienen acercamiento de perfil ideológico. No estoy diciendo que el poder judicial está sometido a Morena, pero tienen fuerte acercamiento ideológico ambos instituciones, el partido de Morena y el poder judicial, al menos en su última reforma que vivieron este año pasado con las votaciones, y en donde se renovó buena parte, al menos la mitad, y del Poder Judicial y toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y según las resoluciones que ha tomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ve que tiene ese acercamiento a ese perfil ideológico. Ambas instituciones, partido y Poder Judicial, simplemente dejaron de patear el bote para que Ricardo Salinas Pliego pagara sus impuestos que no ha pagado desde hace tiempo, y ahora incluso sabemos que Ricardo Salinas Pliego tiene a una de sus empresas en problemas de bancarrota. A TV Azteca así ha anunciado recientemente. Claudia Sheinbaum entonces tiene ese poder, tiene su poder también asentado en la aprobación nacional que tiene de parte de todos los votantes, ciudadanas en México, que le dan aproximadamente 70%, y eso que todavía no tenemos la medición de su aprobación una vez que fue capturado y lamentablemente diríamos abatido el líder narcotraficante del Cártel Jalisco. Pero esas son de las cosas que le dan esa autoridad moral a Claudia Sheinbaum, esa aprobación nacional y esa autoridad moral. Esa aprobación moral entonces la gana gracias al combate al crimen organizado que ha emprendido una mujer. Además, imagínense una mujer, lo que implica esto, una mujer encabezando las fuerzas de defensa
las fuerzas del ejército mexicano, que está encabezando las fuerzas políticas de México. Y Claudia Sheinbaum lo ha logrado gracias a que tiene un gran poder y una gran autoridad moral, que incluso ha podido negociar de tú a tú con Donald Trump, que ya vemos lo agresivo que puede ser, y esa autoridad moral se la da gracias a la autoridad, a esos resultados que tiene su gobierno federal, y también esa autoridad moral se la da, además del combate a la delincuencia organizada que está enfrentando, se la da precisamente la lealtad que le tienen a ella el secretario de Defensa Nacional, el Ejército y la Marina Nacional, los secretarios también la lealtad que le tienen Omar García Harfuch, Marcelo Ebrard, que han resultado muy solventes en sus puestos, cada uno en sus puestos. Entonces tenemos a los secretarios de Seguridad y de Marina, a los secretarios de Defensa y de Marina, al secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, y al secretario de Comercio, Marcelo Ebrard, personas muy solventes en cada uno de sus puestos y muy importante, muy leales, pese a las diferencias que en algún momento tuvo Marcelo Ebrard con ella, ahora se muestra muy leal, y todo esto le da fortaleza al proyecto de nación que está encabezando Claudia Sheinbaum, y con ello finalmente está teniendo Claudia Sheinbaum una gran fortaleza moral, una gran fortaleza institucional, y eso la ha convertido en la mujer más poderosa en México, y a eso se están enfrentando los partidos políticos que no aprueban su reforma política, eventualmente que no la aprueben. Se está cantando que no va a ser aprobada por estos dos partidos, y a eso se están enfrentando estos dos partidos, especialmente el Partido Verde, muy alejado ideológicamente, y aún así el Partido Verde considera que puede hacerlo, que puede desafiar a la mujer más poderosa de México y a una de las personas más influyentes también en el mundo, por qué no decirlo, dicho así por propios extraños en medios nacionales e internacionales, dicho así por otros líderes internacionales, que tenemos a una gran presidenta, y la verdad es que yo lo creo. También tienen la lealtad, desde luego, de los hijos de López Obrador, están de su lado. Por eso es que la prensa nacional, de cobertura nacional, intenta minar la credibilidad, la moralidad de los hijos de López Obrador para que Claudia Sheinbaum pierda pilares importantes de su fortaleza institucional. Bueno, si acaso se puede haber desprestigiado a los hijos de López Obrador, finalmente quedan todas las otras instituciones, los otros pilares, los otros apuntalamientos en los que se rige la figura de Claudia Sheinbaum, y tenemos a fin de cuentas una presidenta muy poderosa. ¿Quiénes no le guardan lealtad? Bueno, para empezar, el Partido Verde, que está esperando también el momento en que se acabe esa relación política con ella y con el partido de Morena. Y tal parece, o quizá veamos que esa alianza termina, y no necesariamente de manera automática, quizá perdure un tiempo más, pero va a ser momento también de que la presidenta Claudia Sheinbaum acelere otras iniciativas que tenga para el país antes de que termine por completo esa alianza. Esa alianza garantiza que se tengan los votos mínimos en las dos cámaras de diputados y de senadores para que salgan las alianzas que requieren la mayoría calificada. Se puede acabar, es cierto, y se tienen elecciones en 2027, elecciones intermedias, llamadas así, en donde se renovarán cargos de diputados y senadores, y veremos si se debilita o si se fortalece la figura de la presidenta y la figura del partido político de ella, Morena. Si las elecciones fueran en este momento, seguramente arrasarían nuevamente por todos los buenos números que tiene, que hemos comentado en este momento. Pero vamos a ver, falta más de un año para esas elecciones, y los partidos políticos lo saben, el Partido Verde lo sabe, el PT lo sabe. Vamos a ver cuáles son sus decisiones finalmente, y claro que también lo saben los otros partidos de oposición que pueden acercarse a estos dos partidos. El PT ahora, el Partido Verde ahora con la posibilidad de encabezar una alianza con aquellos dos partidos que están volviendo periféricos, el PAN y el PRI, ya lo veremos.
Tampoco se ve que tenga la lealtad de Ricardo Monreal, pero vamos a ver a fin de cuentas qué sucede. Entonces, como vemos, la reforma política representa más que una reforma política. Representa precisamente lealtad a la presidenta, representa el capital político de Claudia Sheinbaum, que tanto, vamos a ver qué tan fortalecido está. Si le sirve para esta reforma política ese capital político que tiene, esa moralidad. Representa esta reforma política, representa la autoridad moral de la presidenta precisamente, y puede representar el fin de la alianza, que a fin de cuentas es una alianza antinatural entre Morena y el Partido Verde. Eso lo veremos y por eso es que se pone interesante este debate y esta reforma política electoral. Ya veremos qué sucede y por eso resulta interesante, además de los beneficios que se puedan tener de darse esta reforma política. Y si no, lo que sucederá es que esperaremos los mexicanos, las mexicanas, a que haya condiciones para hacer reforma política, lo cual no necesariamente debilita al partido, no debilita al proyecto de llamada Cuarta Transformación, aunque puede ser que sí debilite o le dé un tallón a la figura moral de Claudia Sheinbaum, porque hubo partidos que finalmente le dieron la espalda, pero eso está por verse. Ya veremos finalmente qué pasa. Les agradezco su atención, les agradezco a Código Libre que siempre nos dejan llevar con ustedes nuestra reflexión, a Gerardo, a Felipe y a Carla. Y nos vemos la próxima. Gracias. Código Libre.